continuamos con más en Exitosas que Inspiran, conociendo más con Belkis Zavala, una hondureña que desde nuestro país inició en los medios de comunicación, trasciende fronteras, llega a Miami, trabaja en Univisión, colabora en los temas de producción y, por supuesto, llega a la Sociedad Interamericana de Prensa como parte también de este equipo de trabajo, el cual hoy conoceremos un poco más y cómo se convierte hoy día en una empresaria que ha logrado trabajar hasta con la NASA. Así que vamos a contar un poco de todo esto y todos los aprendizajes que ha tenido Belkis, pero me encantaría conocer esa trascendencia desde Honduras hasta Estados Unidos y cómo logra ganar una beca para estudiar una maestría en Relaciones Públicas, si no me equivoco. En periodismo. Zulay Domínguez, voy a empezar con su nombre, era mi mentora desde el principio, era la que me enviaba cartas, me decía cómo estaba el estatus de mi aplicación. Inclusive si yo cometí un errorcito en una carta, ella me la mandaba de vuelta corregida y me decía, te equivocaste aquí. Es que a ella le gusta mucho sí, excelente. La redacción. Ella es la top redacción. Claro, sí, era parte era miembro del, ¿cómo es? Editorial del Miami Herald, del equipo editorial del Miami Herald. Entonces su escritura es perfecta, su madre una maestra también, o sea, no tenía escapatoria. La cosa es que yo llego, ya nos damos cuenta que yo soy de Progreso. Empezó ella, igual como su trabajo era encontrarse con las becarias, había otra becaria también en ese momento de Guatemala, que todavía somos amigas, y ella me junta con ella, y cada tanto teníamos cenas juntas, como ella quería saber cómo les va, qué planes tienen. Pues nos hicimos muy cercanas, ella se hizo muy cercana a mi familia, el esposo de ella. La cosa es que ella no solo se convirtió en la directora de la beca para mí, sino que ella era una mentora hasta espiritual, porque ellos están muy envueltos en la iglesia, o sea que cualquier evento ellos aparecían. Cuando acordamos, éramos familia ya, o sea, nos hicimos grandes como familia, pero eso sí, ella siempre me decía, todavía no estás lista porque yo le decía, voy a aplicar a tal lugar. No, todavía no estás lista para emprender eso. Concéntrate en tal cosa. Ella siempre me volvía a mi centro, me decía, y sí, tenía tanta razón, porque ella me enseñó a caminar antes de volar, porque uno quiere irse a comer el mundo y hacer esto y lo otro. Y yo tenía niños pequeños, ya me había casado, entonces tuve que decidir si mi familia era más importante o la carrera. Entonces hubo momentos donde yo no estaba practicando periodismo en los medios, y fue cuando yo decido envolverme en lo que son las relaciones públicas. Mi primer trabajo fue con el Departamento de Agricultura de la Florida, y yo no sabía, me decía yo estoy trabajando con el gobierno, nunca se me ocurrió, según yo iba a estar en una cadena grande de televisión. Pero me daba el horario porque era más de 9 a 5, 8 a 5, ¿entienden? ¿No? En cambio, en periodismo, con los medios, no hay horario. Sí. Y eso me ayudó mucho a poder criar a mis hijos, esa parte del horario. Pero luego se me abrían más puertas, y a mí me encantaba. Y ahora con este otro departamento, y tal vez alguien me diría, es inestable, ahora no te quedas en un solo lugar quieta, pero es que yo aprendía, ese deseo de seguir aprendiendo. Y ahí es donde yo empiezo a ver que en el gobierno hay gente, o sea, el gobierno no puede vivir solo, él solito, él tiene que contratar negocios de afuera, tiene que ayudar a la economía de la ciudad, del estado o del país. Entonces yo digo, ¿cómo hará esta gente para poderle vender al gobierno? O sea, y porque usted sabe, venderle al gobierno es dinero seguro. Tal vez se tarda, porque a veces hacen cierres temporales. No solo es en Honduras entonces. Exactamente, el gobierno es bastante parecido en todos Belkis, lados. ¿son muchas las exigencias para aplicar como hondureña a becas internacionales? Yo no hice tanta investigación, yo debía haber investigado. Me acuerdo que cuando me dan esta beca de periodismo fue fácil porque yo ya estaba en periodismo. Es más, me dediqué a escribir un poco para los periódicos porque me exigían que tuviera no solo producciones de televisión, sino que también escritos, artículos publicados. Entonces ahí es donde yo buscaba mis contactos. Yo no trabajé directamente, colaboraba para periodistas. Siempre colaboré, esa es la palabra mía, colaborar. Entonces
me daban la oportunidad de escribir y publicaba. Trabajé un tiempito como relacionista pública o relacionadora para la Liga contra el Cáncer. Y entonces a mí me tocan mucho esos temas sociales y yo disfrutaba ayudar a que la gente aprendiera cómo hacerse un tacto y todo eso para evitar, ¿no?, estas enfermedades. Entonces también escribía sobre eso porque también tenía el contacto de la Liga contra el Cáncer. Y todos esos artículos los fui guardando. Yo todavía guardo hasta la carta que Solay me mandó cuando me dijo que creo que se le envió, que cuando me dijo que me gané la beca. Sí. Y entonces, pues como yo guardaba todos esos recortes de periódico, ¿verdad? Sí. Y pues eso me ayudó a que ¿Y usted ahora forma todavía parte de la Sociedad Interamericana de Prensa? No, pero estoy en los records como una de las becarias cuando ellos hicieron sus 50 años, o no me acuerdo cuántos años cumplió, 50 no sé, creo que sí. Ellos me invitaron, me dieron una plaquita y pusieron una biografía de mi vida y eso está ahí en el website de ellos, o sea que sigo siendo de parte de la familia. ¿Y a qué tipo de talentos apoya la Sociedad Interamericana de Prensa? Fíjese que pues la Sociedad Interamericana de Prensa es el que se encarga de velar por la libertad de expresión de las Américas, de este hemisferio. Lo que ha pasado, ellos sí, sus suscriptores o los socios son los medios de comunicación, ¿verdad?, de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. No he chequeado cómo está ahorita, tienen muchos socios, pero con todos los, ha habido muchas faltas de respeto a la libertad de prensa y ellos se encargaban de tener archivos de cosas no muy gratas que pasaban con periodistas, con medios de comunicación y necesitaban un apoyo bastante grande. Ya a veces no puedo hablar la verdad de qué es lo que están haciendo ahora, pero no he estado muy envuelta en ellos últimamente, pero sí se encargaban de ser los abogados de la libertad de expresión y si algo pasaba ellos se expresaban y daban su... ¿Qué fue lo más valioso? Bueno, porque hoy día el periodismo, la libre expresión se ha degenerado un poco a través de las redes sociales. Ahora el decir o afirmar una información se ha vuelto como algo común y para quienes tal vez no investigan o no indagan acerca de tal información pueden creerse cualquier cosa que se vea. Claro. ¿Cuáles fueron los pilares fundamentales que se aprenden cuando uno no ve el periodismo solo regional, sino a nivel continental? Claro, ahí uno se da cuenta, primero que se da cuenta, como usted me dijo, en todos lados pasa. A veces uno cree que solo a uno le pasan las cosas. Uno ve las cosas desde afuera, ve lo que está pasando en el país, le duele lo que pasa en el país. Uno a veces llega a pensar, ¿se dice la verdad como es? ¿No se dice la verdad como es? No dudo, yo sigo nada más medios de comunicación serios, porque me duele a veces de alguien que está dando una noticia, o los refritos que le decimos que ya la pasaron la noticia y alguien está diciendo, soy periodista, la descubrí. No, estás repitiendo otra cosa, no investigaste, o sea, hay que investigar a fondo la veracidad de la información. Sí. Y a veces estamos decayendo. ¿En algún momento en su carrera periodística le tocó ocultar una información? Wow, qué pregunta. ¿Y que sabía que podría ser perjudicial para la sociedad? No me acuerdo que haya sido tan perjudicial. Porque a veces tiende a pasar de que silencian a los periodistas. Yo sí me di cuenta de que cada medio de comunicación tiene su política. Entonces uno se tiene que al final del día regir por las políticas de la empresa y no puede fallar. Usted ha dicho el punto. Y qué difícil. Y solo lo logra ver cuando ya ve las cosas desde una perspectiva bien elevada. Entonces hay cosas que no es que uno no diga la verdad, ni la manipula tampoco, porque eso no está bien. Pero sí le ha tocado a uno a veces ver cosas. Bueno, por eso cuando uno hace una entrevista, el entrevistador le puede decir a uno, te lo estoy diciendo entre nosotros, no puede decir tal tema, no puede mencionar esto. Y uno no puede traicionar tampoco la confianza del entrevistador. Nos estamos entendiendo, Belkis. Y también
Qué bonita experiencia, y yo creo que todos los que son comunicadores y están viendo esta entrevista van a tener este mismo sentimiento y a comprender cómo es que funcionan los medios de comunicación, porque hoy día podemos ver cómo las personas critican que ustedes ocultan información, de que ustedes no dicen la verdad, de que ustedes pueden maquillar alguna noticia, pero en realidad esto va mucho más allá, mucho más a fondo, y entonces un periodista no siempre es el que toma un micrófono y una cámara o una radio y va a decir todo lo que quiera, de acuerdo a su filosofía o de acuerdo a su propio criterio. Tiene que tener una disciplina. La ética ante todo, ¿verdad? Yo digo, si no me llamaron a este entierro, pues me voy. No, ¿para qué voy? Siempre, sí, o sea, ¿para qué voy? Yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí cuando he trabajado en empresas. Don Juan nunca me contrató, gracias a Dios. Porque yo soy de las que abogo por la justicia de los empleados, los están tratando mal, y yo soy de las muy metiche, o sea, yo estoy viendo, eso no está bien, entonces me molesta. Pero usted no trabajó en Teleprogreso porque ya se había ido para Estados Unidos, ya me había ido, ¿verdad? por eso les preguntaba qué año fue creada. Sí. Pero yo colaboraba, yo a veces le mandaba videos, y así había un evento allá, trataba de mandar cosas, pero ya mis circunstancias de mamá. Usted de las mujeres revolucionarias. Y un poquito. No era de las que ando con los cacerolas, pero, sí. Pero sí, cuando miraba injusticia no me gustaba, me molestaba, me dolía, me quejaba por otra persona, yo iba como, ¿por qué esto está pasando? Y siempre me pasó, y trabajando en el gobierno, cosas que yo miraba que no, y yo, ¿por qué no puedo hacer esto? Si tengo derechos, y ya me regía por los derechos y los deberes, obvio, pero... Bueno, es que un periodista... yo siento que la mayoría estudian mucho el tema de los derechos, pero al extremo, sí. Muchas veces al extremo, estudian los derechos y no digamos de sus rubros, lo hacen mucho más, y está bien, porque es como la voz de la sociedad, tiene que conocer muy a fondo los temas que le aquejan a todos. Yo le puedo decir, se habla mucho de mucha discriminación, ¿verdad? En todos lados, pero en Estados Unidos principalmente por latino. Pero a mí al principio yo no les voy a decir que me discriminaron por ser latina, porque sí, tengo acento todavía, hablo bastante bien, no 100%, pero para mucha gente sí, pero al nivel en el que yo he trabajado me decían que no, ¿entiende? Entonces me decían, no puedes, me llegaron a decir, no puedes contestar el teléfono porque tienes acento. Eso es discriminación. Sí. Y en ese momento quedaba, ¿qué me dijeron? Pero, o me iban a dar una promoción, no le vas a decir a nadie, me decían, porque si no, y yo a veces comenté y no me lo llegaron a dar el puesto, porque ¿cómo va una mujer dirigir este grupo? Entonces aprendí a callarme, aprendí a no decir mis planes, porque si dices tus planes muchas veces no se te cumplen, porque hay mucha mala vibra. Entonces aprendí mucho, o sea, hice cosas que no debí, abrí la boca y era en contra mía, no es que estaba hablando mal de nadie, o sea, yo emocionada, ay, me van a dar tal puesto, y no se dicen esas cosas. Entonces no me lo daban, y ya decían yo, porque claro, soy mujer, pero no, eso que yo le estoy diciendo. Pero siempre dentro del periodismo. Centro de Relaciones Públicas, ¿verdad? Relaciones públicas. En cuestiones en el gobierno. Como le digo, en medios de comunicación colaboré más que dejé mi vida, mi carrera en ellos, allá no, porque era muy absorbente. Tuve la oportunidad sí de colaborar mucho con Univisión, que era mi sueño trabajar en Despierta América, y lo logré. Pero yo iba de una manera más relajada porque no tenía el contrato que tenía otra gente como por 1 año, 2 años. Lo mío era, me llamaban cuando ellos me necesitaban, entonces yo feliz, entonces no había tanta exigencia. Sí me exigían estar súper a las 5 de la mañana, cosas así, que el día que ya me iba a quedar, que era como que ya algo estaba pasando, que ya iba más en serio todo, yo dije, Dios, mándame una señal, que es más importante una carrera periodística que siempre soñé, o seguir criando a mis hijos sola, porque para entonces ya estaba divorciada, yo los estaba criando, ya estaban adolescentes, que es una edad muy difícil. Y se levanta mi hijo y me dice, mamá, no pude imprimir un proyecto. Y yo me tenía que ir ya, porque el show comenzaba a las 7, tenía que estar a las 5, que el maquillaje, que el no sé qué, que el pelo. Y resulta que yo decidí ese día no llegar al programa. Y era el día que se decidía qué iba a pasar con mi vida en ese medio.
yo dije, no, primero están mis hijos. O sea, siempre, y no me arrepiento. Y ahora estoy viendo los frutos, porque mis hijos están tomando un buen camino. Fue un gran sacrificio para usted. Sí, me pasó eso, pero con todo lo que le venía diciendo, que sí me sentí, no me dejaron hacer algo por ser mujer, por ser latina, y eso sí pasa, nunca me lo tomé a pecho, pero ocupé, mire, la situación en la que estoy ahora, no sé si estamos hablando ya de los proyectos que tengo, pero los proyectos que tengo ahora son los que me llevaron a poderlos, me aceptaron esos proyectos por ser latina, porque uno de los requerimientos es que ser minoría, ya soy latina, otra minoría es que soy mujer, ¿entiende? Madre soltera, no sé si también entra en eso. Resulta que en ese caso sí era aceptable. ¿Vio cómo es? Hay que jugar con lo negativo y convertirlo en positivo. Sí, claro. Ver el lado positivo de las cosas. Sí, eso más bien me ayudó ahora. Ahí no era. Belkis, usted entonces, yo la vi en varias fotografías con figuras de Univisión colaborando en Despierta América. Conoció también, si no tengo, a Neida Sandoval. Fíjese que Neida... ¿Estuvo con Neida trabajando? Fíjese que a mí me ha pasado que hay hondureñas en los medios que yo admiro mucho y que las conocen, como Neida Sandoval, que es la principal, la primera que abrió, ¿verdad?, camino para todas nosotras. Luego vino Sacha Preto, Maite Interiano, y hay otra nueva que se llama Monse, que ella la conoció una vez a través de Neida. Ella está en la radio y también está en Univisión ya. Pero yo las he visto, o sea, Neida, ¿cómo pasa con Neida? Que cuando yo trabajaba en el Departamento de Agricultura, ella empezaba el programa. El programa Despierta América nació el mismo año que nacieron mis gemelos. Entonces para mí es bien importante también, porque yo decía, no voy a poder trabajar ahí porque yo estoy con mis niños chiquitos. Entonces yo le escribí a Neida Sandoval desde el Departamento de Agricultura diciéndole, mira, yo soy una hondureña que estoy aquí trabajando como relacionista pública, tengo niños, tarara. Y Neida me escribió, me dice, me gustaría hacerte una entrevista en Univisión, y para el Día del Periodista Hondureño, o el Día de la Mujer, no me acuerdo. Y ella me apoyó desde el principio, y sin conocerme así, me llama y me hizo una entrevista al aire, me puso la foto de los niños que cumplían 1 año, fue para el primer año creo de Despierta América, y desde entonces me la encontraba y nos tomábamos fotos, y luego ya por último, o sea, siempre era como un apoyo, y yo siempre me dediqué también a apoyar a lo nuestro, y cualquier cosa yo le mandaba mensajes de apoyo, de todo. Ella no tenía bebés en ese momento, y yo no sé por qué a mí se me ocurre un día decirle, Dios le va a mandar unos gemelos como a mí. Y usted sabe que ella tuvo gemelos. Sí. Y en uno de ella estaba dando unas clases que yo me inscribí con ella, que tuvimos la oportunidad de compartir esa vez. Conocía a sus hijos. Mira. Y la niña muy linda, y le conté la historia. Yo le decía a su mamá tal cosa y ella adivina, ay, no te puedo ver. O sea, no, ha creado unos niños divinos también, o sea, la parte de madre también, todo eso. Sí. Belkis, y de todas esas experiencias, de haber renunciado a una oportunidad para trabajar en el trabajo de sus sueños, de llegar a Estados Unidos con una beca, con muchas oportunidades también, ¿cuál fue su mayor aprendizaje viendo a la Belkis de hoy, remontándonos a ese momento? ¿Ha valido la pena todo hasta hoy? Claro que sí. Me hubiera encantado, todavía lo digo, estar joven y poner frente a las cámaras sin una arruguita. Cuando uno está más joven, ¿me entiende? Pero no tiene que ver nada, porque hay muchos periodistas a una edad madura. Claro, es lo bonito de las comunicaciones, sí, que no tienen edad, sí, y solo se transforman. Exacto. Pero aprendí a saber cuáles son mis prioridades en la vida. Uno tiene sueños, y aprendí también que llegan cuando Dios quiere, no cuando uno quiere. No era en ese momento que yo tenía. Miren, usted no sabe cómo yo disfruté todos esos años que estuve yendo a Despierta América, cómo conocí gente, y no sentí estrés. Lo hice porque ya estaba en otra etapa. Tal vez si lo hubiera hecho temprano no me hubiera funcionado como me funcionó después.
pero tampoco, vaya, no le voy a decir que me dieron un contrato, no, o sea, lo que pasa que también fui a la universidad y tuve de compañera gente que ahora triunfa grandemente en Univisión tras bambalinas como productoras, pero tienen una reputación, entonces eso me alegra. La gente con la que yo estudié en realidad ha dado un gran valor en los medios. Así es. Y eso significa de que usted es parte de ese porcentaje de mujeres que también pues hicieron historia y han hecho historia hasta el día de hoy en la televisión. Sí. Así que vamos a hacer una breve pausa. Okay. Ya más adelante nos iremos a nuestra tercera parte y última de esta entrevista y espero que todos estemos aprendiendo. Ya regresamos.